A mí me resulta curioso que el nivel de ignorancia que hay en España, eh, yo creo que es lo peor. Lo peor para una nación es tener tanta ignorancia. Hay gente de la historia de España solo saben a partir del año 36. Hay gente que se cree que España, su historia empieza desde el año 36 con Franco. Que no sabe nada más de España que no sea con Franco. Pues antes de Franco hubo una España. Hubo una España. Una España horrorosa. Una España de terror. Una España de muerte. Y os voy a hablar un poco de esta España, de lo poco que he podido leer. Este negro solo lee cosas. Y os voy a hablar un poco de la España esa. Me voy a parar en el año 29. Ese año 29 en la que España entra a la peor crisis económica de su historia. Una más. Porque yo, este negro que llevo, los años que llevo en España, he vivido dos crisis muy graves. La de Rodríguez Zapatero, que ha mejorado lo peor de lo peor que le ha pasado a España, se llama Pedro Sánchez. Y como bien sabéis, esa crisis del año 29, que los rojos justificaron con el famoso Jueves Negro, con la caída en Estados Unidos, porque como bien sabéis, los rojos siempre tienen algo, siempre tienen a alguien de fuera que culpar cuando han metido a España en la peor crisis económica de su historia. Con Zapatero culparon a otro de fuera. Ahora con Pedro Sánchez, lo primero era el bicho, luego vino Putin. Siempre alguien es el culpable de que los rojos no traigan enfermedad, no tragan piojos, nos tragan hambre y nos tragan muerte. Siempre alguien de fuera es el culpable. Entonces, en esta España muy negra, esta España horrorosa del año 29, os voy a contar unas cosillas que cuando yo veo a la roja, esa el vídeo ese que se ha hecho viral, de una roja esa de la cadena C, que está siempre contando bobadas, pues ella decía que estaba asustada, tenía un miedo atroz, a veces sueña y dice, si viene la ultraderecha otra vez, voy a quedar sin derechos. Pues bonita mía, pues en el año 29, en vez de intentar que este país saliera un poco de esta famosa crisis más dura de su historia, lo que hacían tus abuelos era, justo después de la proclamación de la Segunda República, lo que empezó en España con la conocida de la quema de iglesias, yo creo que se llamaba quema de iglesias o quema de monasterio, o quema de... Básicamente era una quema sistemática de iglesias, de monasterios, de conventos, monjas agredidas, violadas, secuestradas, cientos y cientos y cientos de edificios perteneciendo a la Iglesia Católica que fueron quemados, quemados y quemados. Y lo que hicieron también, que me parece muy fuerte, porque hoy cuando vemos al Daesh que está reventando bienes de interés cultural, bienes con un interés incalculable, bienes artísticos, cuando vemos a Ida o a Daesh o a los talibanes hacerlo, nos ponemos todo la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¡Qué barbaridad! Pues tus abuelos lo hacían. Querido republicano, querido rojo, tus abuelos lo hicieron aquí en España. Quemar bienes de un valor incalculable que pertenecía a la iglesia. Y cuando quemaban esos templos, cuando quemaban estos monasterios, quemaban todo lo que había dentro. Y si había monjas dentro, quemaban con ellas. Esa es la república. Esa república que hoy hay gente que se vanagloria, se mira al espejo y dice, ¡viva la república! ¡Viva qué república! Si lo peor que le ha pasado a España fueron esos años de república. Menos mal. Ahora me llamaréis franquista, me da igual. Y menos mal que tuvo que hablar y tuvo que intervenir Franco. Porque si no interviene Franco, yo no sé qué sería de España. Si Franco no planta cara a toda la chusma comunista, republicana que había, ustedes explíquenme la Europa de hoy que conocéis. Esta Europa libre, esta Europa de libertades. Imagínense esta Europa bajo el yugo del comunismo.
Y si os queréis, si no alcanzáis a imaginar la imagen, cerrad un poco los ojos y dejad. Y alquilad un pequeño edificio, una pequeña casa en Cuba. Os instaláis un momento en Corea del Norte. O paráis un momento en Venezuela un par de años. Cuando queréis hablar de libertad, cuando queréis hablar de la Europa de hoy, cuando los belgas y todos los ingleses, franceses se ponen a dar lecciones de europeísmo, de los valores de Europa a España, les miro y digo, de verdad, qué poca vergüenza tenéis. Porque si España, con Franco, no se tumba al comunismo, esta gente no estaría gozando de esta libertad que gozan hoy. Si Franco solo no tumba al comunismo, por cierto, cuando los belgas estaban en África, en el Congo, creando zoo con niños, violando a mujeres, saqueando bienes africanos, ahí estaba Franco, intentando acabar con el comunismo en el conjunto de Europa. Entonces yo digo, pero ¿por qué tanta ignorancia? ¿Por qué la historia de vuestro maravilloso país os la cuentan Lo Rojo en La Sexta? ¿Por qué os la cuentan unos cuantos atontados sectarios que no quieren contar la verdad de este país? ¿Por qué? Es que la ignorancia es el grave problema de este país. Por eso la educación de ese país es lo que puede permitir que se recupere ciertos valores. Pero como la educación, los sistemas educativos que tenemos, que están implantados, ese sistema de comunidad autónoma, que es un desastre, otro desastre, que la educación es una especie de paridad, o sea, cada uno hace lo que le da la gana y lo que enseñan a nuestros hijos son porquerías, nadie sabe la historia de su país. Nadie sabe la historia de otro país. ¿Os acordáis de la encuesta que yo hice preguntándole a los chavales si conocían a Miguel Ángel Blanco? Si había hablado con 70 niños, 3 o 4 conocían a Miguel Ángel Blanco. Lo peor que puede pasar a este país es que la gente siga desconociendo, sigan viviendo con un desconocimiento absoluto de la historia de este país. Porque solo así vamos a matar a esta nación, haciendo que los niños no sepan qué pasó en su país. Haciendo que los niños sepan lo que pasó en su país con un par de adoctrinados historiadores atontados que cuentan tonterías en La Sexta y en otras plataformas rojas. Contá la verdad. Contá la verdad. Y una cosa también curiosa que yo leí, que me llamó mucho la atención cuando critican al presidente Santiago Abascal, que viene muchas veces a decir que hay que priorizar dar el empleo a tu propio ciudadano antes de darle empleo a otro, que viene de fuera. Quiero recordar que en la Segunda República, con la peor crisis del 29, los republicanos implantaron una norma un poco parecida, que iba más allá. Si tú vivías en un municipio, el máximo dirigente de este municipio tenía por ley la prohibición de contratar a otra persona que venía de otro municipio si había alguien autóctono que no tenía trabajo. Es decir, si yo me iba, por ejemplo, a Guadalajara y allí había alguien que no tenía trabajo, el alcalde de Guadalajara tenía prohibido contratarme, que yo venía de Madrid, porque había alguien en Guadalajara que faltaba empleo. Algo más o menos que el presidente Santiago Abascal muchas veces explica, y que cuando lo explica y cuando lo argumenta, pues nada, pues hay gente que encuentra una forma de llamarle racista, de llamarle xenófobo, de llamarle de todo. Pero los republicanos fueron los primeros en implantar una norma parecida en España, y no lo hacían por alguien de fuera, lo hacían con alguien que venía mejor del municipio de al lado, que tenía mejor a 20 kilómetros o a 10 kilómetros y no podía trabajar en otro porque faltaba trabajo ahí. Señores, yo me dedico a leer la historia de España, a leer los libros, que hay tantos y tantos libros que nos ofrecen la historia de España. Visiones y visiones, o sea, porque, como bien sabéis, los historiadores, todos también son tan sectarios ya, que no quieren contar la historia como esto, el mundo hay que tergiversarlo. Ahora hay que ver en Dimax cómo cuentan la historia de España, que yo no sé quién escribe estos guiones, porque Dimax deja a España en el suelo con la forma de contar la historia de España, que es absolutamente impresionante. Así que yo quiero deciros algo, rojos. Si queréis vivir bajo el comunismo, queréis gozar del comunismo, os aseguro que somos capaces algunos de pagaros un billete, solo ida, y vais sin pasta, solo ida a Corea del Norte, a Venezuela, a Cuba. Os quedáis ahí a lo mejor un año, y si aguantáis 2 meses, os aseguro que os damos un premio, porque aquí os llenáis la boca de hablar, pero a la hora de la verdad nadie es capaz de actuar.
La ignorancia es el peor cáncer de este país. La ignorancia es la que va a acabar con España.